¿Qué pasa con el coronavirus? Sobre todo porque no parece que todo el mundo tomara conciencia. No le habla a usted que está en su casa y se ha quedado y que hace todo lo posible por realizar sus tareas desde allí, sus contactos, y que por supuesto preferiría volver a la vida como era entonces, pero sabe que no puede, que no debe, que se puede contagiar y sobre todo contagiar a los demás. Hoy se ha conocido algo llamativo, que lo es en función de la persona de la que vamos a hablar. Patricia Bullrich tiene coronavirus. Lo ha salido a buscar de todas las maneras posibles. Ella lo anunciaba así, de esta manera. Hola, ¿cómo les va? Me dio positivo el análisis del COVID-19. Bueno, yo soy la que sale al barrio a hacer las compras, así que, bueno, evidentemente en algún momento, en algún lugar, me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien y, bueno, sé que me está llamando mucha gente. Muchísimas gracias por este apoyo. Muchas gracias. A cualquiera le puede suceder. Va a la esquina y tiene la mala suerte de encontrarse con una persona que tiene coronavirus y por ahí vuelve a su casa con coronavirus. Trabaja en un ámbito donde todo el mundo se cuida, pero alguien está complicado y puede llegar a enfermarse. Son circunstancias que se hacen inevitables en los servicios esenciales que hay que prestar o en las salidas que no se pueden evitar desde la casa. Pero cuando uno lo busca denodadamente, cuando uno hace todo lo posible por desafiar, cuando se comporta con esta soberbia con la que han dado Patricia Bullrich todo este tiempo, es más factible. Una cosa es si usted compra un número de lotería y otra cosa si compra miles de números de lotería. Tiene más posibilidades de sacar. Esta es una lotería al revés, la que se compró Patricia Bullrich. Usted recuerda cuando en los primeros tiempos se supo que ella había fraguado un permiso de la ciudad de Buenos Aires con las autoridades de la ciudad, fraguado en el sentido de que era un invento, era para que ella pudiera andar, para que ella se pudiera reír de las órdenes que se daban desde el gobierno nacional, orden, pedido, sugerencia, reclamo, todo lo que nos pedían a todas las personas, pero ella se sentía distinta, y entonces ella inventó algo trucho, como parece ser la forma de vivir de Cambiemos, y podía andar por la ciudad con ese permiso. Lo sacaba y se defendía porque ella supuestamente estaba cumpliendo una tarea. Era mentira. Conviven con la mentira. Pero lo que más llamó la atención fue lo que hizo el 17 de agosto. Ella convocó, ella fue, primero dijo que iba a ir en un auto, que no iba a caminar porque la rodeaba la gente, porque no correspondía. Después se entusiasmó, se sintió una especie de heroína entre esa gente que deliraba en el Obelisco, y bajó y estuvo en contacto con la gente. Se contagió allí. Vamos a ver qué es lo que dice finalmente quienes atienden a Patricia Bullrich, de cuándo puede venir esto. Pero yo recuerdo que en el sobredosis del sábado pasado, Alberto Fernández comentaba que pasan 15 días entre el momento en que uno toma contacto con personas que están complicadas con el coronavirus, con asintomáticos, con lo que fuere, antes de enfermarse uno mismo, si es que le toca. Vamos a escuchar eso de Alberto Fernández en Sobredosis porque parece un caso de evidencia para este tema. Lo que quiero decirles es que cada vez que hubo una de esas marchas, 15 días después crecieron los contagios. Cada vez que pasó. Avellaneda no tenía ningún caso. Estoy hablando de Avellaneda, Santa Fe. Avellaneda no tenía ningún caso. Coronavirus tiene hoy el intendente. Y fueron al banderazo de Vicentín, y fueron al banderazo por la libertad. ¿Y usted cree que esas marchas están fogoneadas por parte de la oposición? Bueno, muchos opositores convocan esas marchas. Sí, por supuesto que estaban fogoneadas, se la integraban esas marchas. Veamos y escuchemos a Patricia Bullrich el 17 de agosto, cuando en el día de San Martín todos se sentían héroes de la patria porque salían a pelear a favor de la muerte o a favor por lo menos de enfermarse. Vamos a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero existe para miles de trabajadores, de gastronómicos, de gasistas, de plomeros, un montón de gente que está realmente pasando de mano, un montón de gente que está sin trabajar. 3 meses, 2 dosis de cuarentena, 3 meses más en la que la gente está sin trabajar. De verdad, les hubiera gustado mayor todo.
Es un caso delirante hacer eso, porque además ella, con su ejemplo, llevaba muchísima gente, arrastra a algunas personas. Había muchos, podría decirse, en términos absolutos, poquísimo en términos relativos, pero estaba la gente allí. Y abrazándose con todo el mundo, recibiendo muestras de afecto, gente que le toca la cara, a ella que, bueno, a lo mejor personas con las que trató también están ahora en una situación complicada. Y ella, cuando fue a la marcha, pensaba en que a ella no le iba a pasar. Bueno, le pasó. Y si creía que le podía ocurrir, no tomaba nota de que ella podía trasladarlo a muchas personas. ¿Qué será de los que han estado con Patricia Bullrich durante todos estos días? Quienes trabajan cerca de ella, quienes han participado de reuniones, etcétera. Es una persona de muchísima actividad. ¿Cuántos estarán enfermos aunque no los digan? Ya se ha sabido de gente que ha concurrido a las marchas, se ha enfermado y lo ha ocultado de todas las maneras porque no quiere dar el brazo a torcer, porque no quiere dar la razón a quienes tienen claramente la razón. Ayer tuvimos lo del Congreso, emulando todas estas marchas de las que participó y propició la gente del PRO. Bueno, en el Congreso, anoche, lo vamos a ver después, se produjo algo, eran pocas personas, pero en términos absolutos eran muy molestas, con una enorme violencia. Lo vamos a ver después porque antes quiero escuchar lo que dice a propósito de esto el doctor Daniel Goyan. Sí, obviamente que estamos asistiendo a algo que venimos diciendo hace meses. Muchas veces nos dicen que somos pájaros de mal agüero. En realidad, yo quiero decir algo. Nosotros venimos previniendo que va a pasar esto porque es la dinámica de la enfermedad, del virus. No está basado en el deseo de lo que uno quiere que pase. Todos deseamos que esto no suceda, pero lamentablemente este virus se comporta así. Pero quiero decirles también que no hace falta ser ningún genio epidemiológico para darse cuenta de esto. Pienso en Goyan, pienso en Pedro Can, en todos los que han trabajado, en Dubín, el terapista, y todos sus compañeros, todos los de esa formación de terapistas que están tan pero tan preocupados, porque ven la proclividad que hay respecto a seguir contrayendo muchos la enfermedad y que, por supuesto, en algún momento colapse todo el sistema. No se trata solo de las camas, de los respiradores, sino también de los trabajadores. Cada trabajador que se tiene que ir para su casa porque se enferma y le ha pasado a cientos, ahí tenemos un problema al que habrá que afrontar si las cosas siguen así, si los números que vienen hoy siguen siendo preocupantes. Los de ayer, por cierto que lo fueron. Cada día hemos tenido más de 10.000, en el promedio más de 10.000 en cada una de estas jornadas. Sigamos escuchando al doctor Goyan. Yo invitaría a esta gente que livianamente habla, le pondría media hora el trajecito y lo pondría dentro de una terapia. Yo le pondría a los legisladores que estuvieron ayer en el Congreso, que quieren presencial, le pondría que hagan toda la sesión con el trajecito puesto. A ver qué opinan. Porque siempre lo que ha sido desafiado es el trabajo de los sanitarios. Al principio salíamos, los aplaudíamos, les agradecíamos, pero después fuimos sus enemigos, porque un trabajador sanitario, de los que están horas y horas, muchos han dado la vida, cientos se han... enfermado en toda la República Argentina. Y nosotros, con la marchita, con la cacerola, al obelisco, anoche al Congreso, con la diputada, con la que era ministra, hemos jugado demasiado, con los diarios fogoneando todo lo posible,
que había que romper con la cuarentena de cualquier forma. Ha sido un abuso de posición dominante, porque es el poder real el que ha querido jugar de esta manera. Como dice Goyan sobre los que ayer estaban en el Congreso adentro y afuera, casi que habría que recurrir a algún tipo de atención psiquiátrica. El grupo de energúmenos afuera ya está pasando para la gracia. Si no fuera patético, el ridículo es muy grande que estaban haciendo. Es preocupante desde el punto de vista de constatar nuevamente que las derechas, en el fondo y siempre, han sido violentas en nuestro país. Y esto es lo que expresa ese sector violento, duro, generador de odio, que como no pueden apelar a otras cosas que hicieron en otras épocas, ahora apelan a esto para dividir la sociedad, para enfrentar, para sembrar el odio. Mucha de la gente que está ahí, más allá del odio y de lo político que uno no subestima, necesitamos una atención psiquiátrica y psicológica importante. Han sido muy exitosos los Clarines, los Morales Solá. Le voy a mostrar una nota del 30 de mayo. Ya teníamos decenas de notas contra todo esto, pero el 30 de mayo le pregunté al doctor Jorge Aliaga para ir fijando fechas. Lo que viene después tiene que ver con un límite puesto el 30 de abril, pero era un poco prematuro. El 30 de mayo en la Argentina había 15.000 contagiados. Compare con el número de hoy. El 30 de mayo. Y habían muerto 539 personas. ¿Usted se da cuenta la diferencia con este momento? Mire la nota que escribía unos días antes Morales Solá, convocando en nombre de la libertad a que se terminara con esa historia. Lo venían haciendo hace mucho tiempo, pero quiero hacer un corte el 30 de mayo. Mire lo que es esta nota, lea conmigo lo que dice Morales Solá. Existe un conflicto entre la pandemia, la cuarentena y la libertad. ¿Por qué negarlo? Ya estaban con el tachín de la libertad. Venían recorriendo ese camino hacía tiempo. Contra esto hubo que jugar. Y ahora tenemos que ver a Morales Solá o a los Clarines diciendo qué barbaridad, cuánta muerte. Entonces no sirvió para nada la cuarentena. Sí, sirvió mientras la respetaron. Sirvió mientras fuimos serios. Sirvió mientras ustedes, hay que decirle, a Morales Solá, a Mañeto y a todo el que corresponda, a la gente del PRO y a Patricia Bullrich, mientras ustedes no empujaban para que las cosas fueran diferentes. El gobierno siempre quiso la seriedad. Y ustedes, dale con la economía, dale con el problema. Y le entraron con la libertad. Y lo que se hacía en Villa Azul, en esa época, mire lo que pasó con Villa Azul, prácticamente nada, de acuerdo a lo que pudo haber sucedido en un lugar donde era tan fácil contagiarse y donde la gente se podía morir. Pero le daban todo el tiempo al tema, al asunto de la libertad, gueto, le llamaban a lo que había en Villa Azul. Así jugaron. No tienen derecho ahora, no tienen vergüenza si lo hacen, a quejarse del número. Ustedes lo impulsaron, ustedes nos arrastraron a esta situación, ustedes llevaron a muchas personas a la muerte. Ha muerto demasiada gente, se contagió mucho más de lo que se hubiera contagiado. Y lo notable es que aún todavía estamos a buenas en cuanto a los números estadísticos, comparando con otros países, pero también con lo que habría sucedido en la Argentina si no se hubiera cumplido a rajatabla la primera etapa de la cuarentena. No tienen vergüenza, no tienen derecho. Le mostré un corte el 30 de mayo. Este de ahora tiene una fecha crucial, la del 30 de abril. Ya habían empezado 15 días después de la primera cuarentena, ya estaban hablando de todos estos temas, porque se dieron cuenta que le iba demasiado bien a Alberto Fernández, que andaba por el 80%, pero si esas cosas cambian, ¿por qué se apuraron? Se pusieron muy nerviosos porque crecía la imagen del presidente y del gobierno, y entonces empezaron con este maldito zafarrancho que ha arrastrado a miles de personas a la muerte. La tapa de los diarios de hoy. Acá estamos todos juntos, ¿eh? Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. Fueron medidas sensatas por parte del presidente. Una salida tal vez un poco más rápida de la cuarentena. ¿Esto es así lo que yo percibo? Horacio, ¿cuándo cree que podría terminar esta cuarentena? También hay un hartazgo social, ¿no? Primero 14 días, después 14 días, después 14 días. Y la gente empezó a cansarse. La vida es riesgo también. Chicos, nuestros ancestros vienen de la guerra. No mariconemos más.
ha hecho este gobierno con la cuarentena es eliminar el futuro. Basta de meterle miedo a la gente con el tema del virus. Faltan los clientes, imaginamos que es por el frío, porque no hay otra explicación. Estamos todos con muchas ganas de salir a tomar algo. Sí, además es el primer día, ¿no? Por ahí un poquito, que la gente lo ve en la tele, que la gente se entusiasme. Por ahí pueden ofrecer, como hacen algunos bares y restaurantes, alguna mantita, para que sea más agradable el clima. Hay que llevar la mantita. Hay que llevar mantita. Lleven mantita, lleven de su casa una mantita. Ahí está. Son incorregibles, lamentablemente. Al principio empujaron para que sucediera esta desgracia. Y cuando la misma sucede, le dicen a la gente, vamos, salgan, seamos libres, qué fácil que lo pueden hacer. Lleven la mantita, vamos con la mantita, porque hace mucho frío. Pero vayan, salgan, dense el gusto, sean libres. Qué cosa tan llamativa y cuánto daño ha hecho. ¿No piensan en lo que es una familia que ni siquiera puede despedir a la persona que se va de su casa con coronavirus y después no vuelve nunca más porque se murió? Y ni siquiera uno tiene idea dónde está, dónde lo han puesto, hasta que finalmente toman la decisión de enterrarlo. Es tristísimo lo que sucede. Y siguen pugnando por eso. Anoche estaban en el Congreso. Los congresales, que estilo Patricia Bullrich, dicen nosotros somos capaces de ir y no nos va a pasar nada. Somos Gardel. No tenemos ningún tipo de inconveniente, y así estaban. Por supuesto que lo están haciendo en nombre de su servidumbre reconocida al poder real, porque no quieren estudiar, no quieren discutir, mejor dicho, la reforma judicial, porque no quieren debatir todo lo que se trata del impuesto a las grandes riquezas. No quieren. Entonces, si iban a hacer, tendrían que ir a las otras reuniones. Entonces, desde ayer, cuando se trataba, y por suerte se aprobó, nada menos que lo que se refiere a la industria turística, lo de ayer se convirtió en algo que también negaron. No está el voto de ellos, no acompañaron las necesidades de todo el sector turístico que estaba esperando justamente esa decisión de los diputados, que al final la hicieron, la pudieron llevar adelante, pero ¿cuánto hay que luchar? ¿Cuánto ridículo se puede hacer por todas estas personas que naturalmente llevaron consigo a gente, a incluso alguno conocido que desde afuera del Congreso, después terminaron poniendo un contenedor para que no salieran los diputados que ellos querían que no salieran de allí, hicieron cualquier desastre? Bueno, vean ustedes lo que sucedía afuera y adentro, y en la casa, y desde la casa también. Casero, Carrió, se convertían en protagonistas. Estamos permitiendo esta mentira. Si vos estás en tu casa y no podés venir, no vengas. Nosotros vinimos por esto. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya Estado de Derecho y se respete la puta Constitución. Lo que pasa en el Parlamento Nacional, y me pareció que era un deber como ciudadana hablar, por eso llamé yo por teléfono. Yo siempre estoy, lo que pasa es que estoy acá cuidándome. Que hay una gravedad institucional en la Cámara de Diputados porque el señor Massa ahora hace un golpe institucional al Congreso de la Nación. Hay como una especie de declaración de estado de sitio de hecho. Todo acto de fuerza, porque fuera del derecho, es un golpe de Estado. Casero es un buen actor, más que un buen actor. Y bueno, está allí haciendo una especie de show, algo histriónico, y se siente bien con eso y piensa, esto finalmente es el más coherente de todos, porque no ha cambiado su punto de vista en muchísimo tiempo, eso es evidente. Pero los otros no son actores, lo fingen, actores, actrices. Hacer ese ridículo, ponerse ese ropaje, sí que da pena. De Carrió, envolviendo a todos los demás. Mire usted lo que vamos a tener después sobre Negri, sobre Cornejo, pero antes un poquito de cordura. Vamos a escuchar a Moró hablando de estos comportamientos. Bueno, en términos futboleros, junto con el cambio actúa como las barras bravas de los clubes que van perdiendo un partido en la cancha. ¿Qué hacen las barras bravas cuando pierden un partido en la cancha? Le empiezan a tirar botellas al referí.
tengo perfectamente claro, porque hay un sector radicalizado de la coalición de Juntos por el Cambio que condiciona a todo el resto, que en realidad le hacen el juego al bloque de poder mediático en la Argentina, que van construyendo todo el tiempo la sensación de una crisis de gobernabilidad y de legitimidad, y lo hacen a partir de operaciones de prensa, y esto forma parte también de una gran operación de prensa. Durante todo el día, un show insoportable, un bochorno, un ultraje a la democracia, llevársela por delante, tomarla como si fuera una bandera y ponerse a pisotearla, quemarla. Eso hicieron con la democracia, por ende con la república. Este es el comportamiento que han tenido los que toda la vida, cuando no están en el poder, hablan de democracia y de república, a la que desprecian luego si no tienen ellos el poder político. Ahora el poder político, por designio directo del pueblo, está en otras manos, pero no tienen paciencia, no quieren esperar, temen a las cosas que pueden suceder. Pero no son solamente ellos, detrás están los que los mandan, los que los ordenan, detrás están los chasman de los medios que los convierten a ellos en estos penosos chirolitas. Negri y cada uno de los 94 que se sentaron ayer en el Congreso de la Nación. Negri, que hace poquito se convertía en un actor de la dignidad que hay que tener cuando se es un buen político. Mire cómo lo decía. No hace falta que yo le aclare a usted de las diferencias políticas que tengo con el presidente en materia de ideas, diferencias ideológicas, institucionales. El que especula políticamente, cuando está en juego la vida de los ciudadanos, no merece estar en política. ¿Y Cornejo? ¿Qué me dice de Cornejo? También no quieren reuniones virtuales, tiene que ser presencial. Enseguida le voy a mostrar lo coherente que es este hombre. Lo cual nosotros estamos pensando, y esto es en todo caso como primicia, porque anoche tuvimos una reunión del bloque del radicalismo, partido que yo presido, donde que consideramos conveniente ir a sesionar presencial si se convoca esta sesión, porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido, ¿no? Claro, el protocolo es un argumento, una ficción. ¿Se puede o no se puede hoy día tener ese tipo de reuniones? ¿Precisan un papel para saber que si van allí todos se pueden enfermar a los empleados? ¿Que las reuniones son de otra naturaleza para ser coherente también con lo que el gobierno nacional está diciendo, si nos dicen que nos quedemos en nuestra casa? Y se pueden hacer reuniones virtuales como se hacen en todo el mundo. El mundo se maneja a través de virtualidad. Hoy mi compañero Adrián Stoppelman reflexionaba, ¿cómo creen ustedes que se maneja Bill Gates con el resto del mundo, la gente que maneja verdaderamente lo que pasa en el planeta? Y lo hacen de esta forma. Porque Negri hasta había dicho la soncera, la tontería de no se puede arreglar todo con una camarita. No podemos discutir estas cosas por una camarita. Caramba, a Cornejo le vamos a mostrar lo que pasó ayer en Mendoza, en su provincia, de la que fue gobernador, y en la cual el gobernador tiene muchísimo que ver, casi que por su designación, donde, bueno, ha querido hasta declarar la independencia. Será por eso, en la República de Mendoza, que él sueña para debatir contra el gobierno de la República Argentina, ahí se puede debatir virtualmente. Lo que no se puede hacer es en el Congreso de la Nación. Este paño que nos acompaña seguramente está mostrando lo que pasó ayer en la ciudad de Mendoza. Entonces, ¿cómo viene a la capital a decir no se puede reunir porque el protocolo? ¿Cuál es la historia del protocolo? Si ellos saben perfectamente qué es lo que está pasando en la Argentina y que no se puede jugar, porque si ellos se muestran reunidos en el Congreso, si las reuniones son presenciales, nos están diciendo al resto de la población que eso se puede hacer, que así vamos a estar magníficos, porque no van ellos diciendo nos vamos a enfermar y nos vamos a morir alguno de nosotros. Van diciendo esto se puede, esto está fantástico, como ir a la marcha del 17 o el otro día en las distintas marchas que se fueron realizando. Si los que guían a esa gente van a la marcha es porque se puede finalmente. Se convierten en un pésimo ejemplo. Pero también eso de Mendoza que le mostrábamos recién como un contrasentido frente a todo lo que queremos mostrarles pasa en la ciudad de Buenos Aires. Escucha a la legisladora Lucía Cámpora. La legislatura porteña funciona con el mismo reglamento y en los mismos términos
que ellos no aceptan en el Congreso. No hay restricciones por temas, no hay reglamento ni protocolo sesión por sesión como ellos plantean, no hay condicionantes para las cosas que se pueden discutir. En el marco de este aislamiento, la legislatura aprobó una reforma del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada discutimos una ley de responsabilidad del Estado que se aprobó, hemos aprobado la designación de 4 jueces. Evidentemente en la legislatura para ellos la virtualidad no resultó una limitante para discutir temas de fondo. Así son las cosas. Así queda muy claro en Mendoza, donde el gobierno es Cambiemos, en la ciudad de Buenos Aires, donde también gobierna Juntos por el Cambio. No se puede hacer en la nación, pero sí en esos otros ámbitos. Esa contradicción marca el nivel de cinismo con el que viven manejándose. Merecen que les digan unas cuantas cosas, pero no seré yo. Mucho mejor, Hugo Yasky. Y no alcanza con ser representante de la clase dominante para tener mayoría de prepo. No, señor. La mayoría la logró el pueblo. Hoy tenemos 5 bloques. 4 acordaron seguir sesionando. Y uno, que son ustedes, viene a imponer que no. Viene a montar este circo, este aparataje indigno. Todo esto lo hacen porque saben que vamos a discutir leyes trascendentes. Le quieren evitar a quien ahora está disfrutando en Europa de sus largas vacaciones tener que rendir cuenta ante la justicia de los desastres que se hicieron en este país. ¿Sabe por qué tiene toda la autoridad? Porque ha sido un hombre de la gran lucha, de los años en los que todo era difícil. 2016, otros sindicalistas, unos meses después de lo que le voy a mostrar, estaban brindando con champán con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Habían echado a cientos de miles de personas, habían ya perjudicado la vida de los científicos, de los estudiantes, de los jubilados, habían hecho un desastre, el que tuvimos que sobrellevar durante 4 años. Pero este hombre, al frente de la marcha federal, llegaba a la ciudad de Buenos Aires. Hoy, hace 4 años, gracias a nuestro amigo Carlos Almenara por recordárnoslo, porque vamos a vivir un tramo muy emocionante de un hombre que todavía le cantaba la esperanza y tuvo razón, empoderado en sus argumentos. Hugo Yasky le decía al pueblo de los trabajadores esto que vale la pena reencontrar. A veces la historia nos pone en el día, en el lugar, en la hora, en el momento en que casi sin darnos cuenta, hoy cuando salíamos de casa o del trabajo, casi sin darnos cuenta, sin ser conscientes, la historia nos pone en un punto en el que somos protagonistas de un cambio profundo, de una nueva historia, y hay que ser conscientes de que hoy es ese día en que la historia nos dice: la Argentina va a cambiar, porque este pueblo no se arrodilla ante el poder económico. Es uno de los discursos más vibrantes, mejores en la improvisación que he escuchado en mi vida. Pero además, cuántas verdades. Reencuéntrelo, porque en algún lado tiene que estar seguramente la posibilidad de verlo. Es emocionante, hace 4 años hoy. Mire cómo ha cambiado. También sirve para levantar el ánimo, porque en aquel momento la verdad es que solamente Hugo Yasky, los Yasky podían tener ese optimismo y esa fuerza. Sin embargo, tenía razón. Hablando de trabajadores, como cierre, quiero acompañar a los trabajadores de LATAM que lo están pasando muy mal en un enfrentamiento con la empresa que parece ser no tiene sentido. Ellos quieren seguir con la empresa, pero afuera los argentinos. Vamos a componerlo con un spot que ellos hicieron, bellísimo por otra parte, para protestar, para luchar. Y vamos a escuchar a María Belén de Matías, que es jefa de cabina, que es delegada, diciendo lo que pasa, mientras vemos ese spot que esforzadamente y con mucho talento grabaron para que sea visible lo que está atravesando hoy el personal de LATAM. Atención, por favor.
debemos prepararnos para un aterrizaje de emergencia. Esta vez la turbulencia nos toca atravesarla a las y los trabajadores de LATAM Argentina. Tripulación, tomar sus puestos. Sencillamente nos dice que cierra, pero no cierra. No recibimos telegramas de despidos. Lo único que quieren es que nos vayamos rápidamente con los retiros voluntarios, no respetando la ley laboral argentina. Quieren que nos vayamos rápido y barato, para ellos seguir con el negocio. Nos pagan la mitad del sueldo. El ministro de Trabajo dijo que nos tenía que pagar el 100% peleándola porque se llevan el negocio afuera, y estamos resistiendo porque todavía no sabemos si ese mes cobramos. Bueno, esta es la forma de relacionarse también con una cierta gracia, con un sentido artístico, con lo que es la pelea. Lo están llevando a cabo de esta manera. Espero que se siga viendo el spot que ellos realizaron. Y mientras tanto, vamos a pedir nuevamente un poco de cordura. Vienen días muy complejos, estamos esperando los números. No sé si será Pablo Dugan el que haga el anuncio o directamente Gustavo Silvestre. No serán fáciles de sobrellevar. Ojalá que empiecen a bajar un poco, que nos calmen. Pero la situación es rumbo a la catástrofe, rumbo a un abismo. Y vamos sin parar, por culpa de ya se sabe perfectamente quiénes, que ahora van a ser los primeros en salir a echar culpas. Usted recuerde todo lo que han hecho. Y mientras tanto, esté cerca también de los trabajadores de LATAM. Nosotros, con la producción de Julián Capazo, Anabela Sánchez, la guía de Leandro Gabriele y Martín Palma aquí en nuestra cámara, les estamos diciendo muchísimas gracias y hasta mañana si Dios quiere.